Fue importante durante la etapa de Núñez en el Barcelona. Fue asesor durante el mandato de Joan Gaspart. Fue el hombre que llevó a Leo Messi o que ayudó a llevar a Leo Messi y Maradona al Fútbol Club Barcelona. Pues este hombre rompe su silencio en una entrevista al diario Sport y deja temblando a Joan Laporta. Y me gusta traer este tipo de cosas porque siempre digo lo mismo. No lo dice un youtuber de Madrid, no lo dice Tomás Roncero, yo qué sé, no lo dice Toñín el Torero, no. Lo dice una persona muy importante y muy relevante del entorno Barça. Habla Josep María Minguella y cuidado que va a traer cola. Adiós. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Me voy a anticipar a algún comentario que puede caer en el canal de cuando he dicho lo de Minguella ha roto su silencio tal, alguno me dirá, bueno, pero si habla en la COPE tal, es tertuliano habitual, sí, pero no habla con la profundidad con la que lo ha hecho en la entrevista en el diario Sport. Al final en la tertulia de la COPE son muchos participantes, muchas veces hablan pues de un fichaje en concreto, del partido que han hecho, del entrenador tal. Aquí Minguella, en una entrevista concedida al diario Sport este jueves, habla de la figura de Laporta, habla de la figura de Dani Olmo, habla del precio de Dani Olmo, habla de Lamine Yamal, habla de que ofreció al Barça a Julián Álvarez y tenía un precio de 20 millones de euros y el Barça descartó su fichaje y luego se gastó el triple por Vitor Roque. O sea, habla de muchas cosas. Habrá gente, sobre todo los más jóvenes, que no sepan quién es Minguella y de esto te saca rápido esa duda la Wikipedia. Aquí lo tenéis, no voy a leer todo, solo los párrafos, los 3-4 párrafos que interesan para saber quién es, de hecho, este hombre. El Barça lo contrató en 1970 como intérprete, evidentemente, de Vic Buckingham. Cuando Rinus Michel fue nombrado entrenador en el 71, Minguella se convirtió en su entrenador asistente. En 1978 participó en la campaña electoral de Núñez para presidente del Barça y, ojo, en esta época se convierte en agente de fútbol y participa en la contratación de muchos jugadores, incluyendo a Maradona, Stoichkov y Romario, futbolistas muy importantes en la recta final del siglo XX dentro del Fútbol Club Barcelona, al igual que Enrique Negreira, me atrevo a añadir yo. Durante la presidencia de Joan Gaspart fue asesor de fichajes del club. El 14 de diciembre del 2000 estuvo presente en la reunión celebrada donde se acordó el fichaje de Leo Messi. Este papel quedó en poder de él, de Minguella, y fue guardado en una caja de seguridad. En 2003 decidió participar en las elecciones presidenciales del Barcelona, solo obtuvo el 3,7% de los votos en unas elecciones que acabó ganando Joan Laporta. En 2010 volvió a participar junto con el abogado Jordi Medina, presentó la candidatura al empresario Santiago Salvat como presidente y, sin embargo, dicha candidatura no reunió suficientes firmas de los aliados para participar realmente en las elecciones y luego se unió a la cadena COPE, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que sepáis un poco el currículum de esta persona que durante unos cuantos años fue muy importante en el Barcelona. De su mano llegaron jugadores como Maradona, Stoichkov, Romario y sobre todo Leo Messi, y luego es verdad que tuvo mala suerte, o bueno, no tuvo el acierto, supongo, necesario para acceder a la presidencia, a una junta directiva, porque Laporta le ganó unas elecciones y luego en las siguientes no reunió las firmas necesarias. Pero sigue siendo una persona importante que, repito, ha hablado en el diario Sport. Y lo cierto es que ha dejado algunas pinceladas bastante interesantes de lo que es la actualidad del Barça. El titular que saca el Sport es: el precio de Dani Olmo me parece una barbaridad. Y debo decir que no está sacado de contexto el titular, lo dice realmente Minguella. Aquí añaden que, más allá de Maradona, Stoichkov, Romario, también Rivaldo llegó al Barcelona gracias a Minguella. Y de hecho subrayan, ninguno de ellos habría acabado brillando en el Camp Nou si no es por la labor de este ahora comentarista cercano al entorno Barça. La entrevista empieza aquí, hablan sobre Hansi Flick, lo define como un recurso. Se pasó de Koeman a Xavi, dice Minguella, que lo fueron a buscar como salvador. Parecía que si no venía Xavi, el Barça se moría, y ha estado en las dos partes de la ola. Ahora traen a un entrenador con prestigio al que hay que desearle que todo le vaya genial, pero que piensa que no sirve el estilo Barça, o por lo menos así lo ha dejado ver. Yo no digo que no sea bueno, pero eso rompe con lo que se ha vendido durante tantos años.
El Barça tiene una plantilla confeccionada para jugar a un fútbol de toque y ahora viene un entrenador que impone un sistema físico y más agresivo. Puede que haya una etapa de adaptación difícil. Ojo que esto yo lo he comentado en el canal. Cuando hablan en el mundo deportivo y en sport de que Flick quiere un fútbol más agresivo, más físico, tal, yo he comentado que esto con Gundogan, Pedri, Frenkie de Jong, etcétera, es complicado de hacer. Eso lo puedes hacer si tienes un centro del campo como el del Real Madrid, con Valverde, con Camavinga, con Tchouaméni y tal. Es decir, el centro del campo del Barça está más confeccionado para el toque, para la posesión, para el juego en corto tal, que para presionar arriba, para hacer un partido físico y para hacer partidos de alto ritmo. En un partido de alto ritmo con un equipo ya de élite, el Barça le pasaría como le ha pasado en los últimos años en Europa, y es que se los van a llevar por delante. Sigue Minguella, simplemente quería hacer esta puntualización sobre lo que él acaba de comentar, y dice, ¿crees que la situación del club mejorará después de la temporada 2024-2025? Es decir, después de esta temporada que está a punto de arrancar. Y dice, hace varios años que el Barça ha entrado en una dinámica de no hacer bien las cosas. La prueba es que el equipo ha bajado el nivel y el año pasado no ganó nada, aunque es consecuencia del trabajo de los últimos años. La etapa Guardiola-Laporta fue espectacular, pero después de la salida de Guardiola el potencial del equipo ha sido cada vez menor. El Barça entró en una dinámica de cambio de entrenadores, de ideas distintas, se fichaba sin seguir una línea determinada, coherente, y también se ha cambiado bastante de secretario técnico. Así es difícil, pero espero que todo le vaya bien. Luego añaden un comentario sobre si fue difícil o se podía haber hecho algo mejor para retener a Guardiola. Dice que bueno, que tal, que Guardiola es un hombre de ideas concretas. Y aquí empieza ya, digamos, la parte gruesa de la entrevista, la parte golosa, para mí, de la entrevista. Pasamos al gran atractivo del verano, el mercado de fichajes. Y dicen, le preguntan, le comentan que el Barça ha fichado a Dani Olmo. No hay pregunta como tal, pero vamos, ¿qué le parece el fichaje de Dani Olmo? Y dice, no está mal, es un buen jugador, tiene buena técnica, calidad, antecedentes culés, pero me parece una barbaridad el precio. 60 millones de euros, porque el Barça no tiene tanta necesidad en su posición. Hay jugadores de sobra para ocupar su espacio. Apreciando el nivel de Olmo, 60 millones de euros es exagerado para un fichaje que no es completamente decisivo. Si no juega Olmo, lo hará otro y no pasará nada. Esta reflexión me ha parecido acertada porque, claro, el Barça está pagando casi a precio de crack el fichaje de un jugador que en realidad, si algún día es suplente, no va a ser un drama. Es decir, ¿el Real Madrid puede ganar sin Vinicius? Pues sí, podría ganar partidos sin Vinicius, pero cuando Vinicius es baja, la situación es preocupante en el Real Madrid. Y claro, es un Real Madrid bastante menos potente. Bellingham, etcétera, jugadores así, de ese estilo. Dani Olmo, 60 y pico millones de euros juntando las variables y tal. En realidad es un jugador que tú dices, se sienta Dani Olmo y entra Pedri, y ya sabéis que a mí Pedri no me gusta especialmente, hombre, pues tampoco es que sea que el Barça se convierta en el Real Valladolid. Con todos los respetos al Valladolid, he puesto el Valladolid y no el Cádiz, el Elche, el Eibar o el Celta para no ofender evidentemente a nadie. Volvemos aquí a la entrevista y siguen por el lado de Nico Williams. ¿Necesita el Barça a Nico Williams? Y dice Minguella, es habilidoso, no está mal, pero el Barça necesita gol y Nico no es un goleador. La temporada pasada marcó solo 5 goles en Liga. No significa que sea un mal jugador, pero no es un goleador. Las grandes plantillas del Barça son aquellas que han tenido grandes goleadores. Lewandowski ya no tiene facilidad goleadora que tenía antes. El Barça ganó una Liga ganando demasiados partidos 1-0 y eso significa que falta gol. Eso es de equipo pequeño. Y el año pasado no ganamos nada. Necesitamos gol. Le preguntan que si le ilusionaría un ataque con Lamine y Nico en los extremos y él incide. Me ilusionan los delanteros que deciden partidos y hablan de que Lamine es un excelente jugador, es una maravilla, pero no tiene el gol que necesita el Barcelona. Entonces, ¿qué delantero debe fichar el Barça? Le preguntan. El Barça necesita a un goleador como Lautaro Martínez o Julián Álvarez, que lo ofrecía al Barça hace 3 años. Me dijeron que tenía una cláusula de 20 millones de euros en River Plate y hablé con la gente del Barça pese a estar ya retirado. Al final, tras marear un poco la perdiz, ficharon a Ferran Torres por 55 millones de euros y se lo llevó el Manchester City, que son los más listos. Julián era un goleador, pero prefirieron a Ferran Torres. Que expliquen por qué. Yo tengo los mensajes que le mandé a Mateo Alemany sobre Julián. Y le dicen, claro, ¿confía usted en Vitor Roque? Es uno de esos fichajes que alguien tendrá que salir a explicar. ¿Por qué el Barça se ha gastado 60 millones de euros en un jugador que no necesitamos
y no tiene hueco en la plantilla. No jugaba mal en Brasil, pero es un delantero hecho para jugar al contraataque y el Barça siempre tiene el balón. Una operación más de esta trama brasileña que empezó con Keirson. Esto ahí lo deja caer Minguella y no está mal tirada. Lo de la trama brasileña que empezó con Keirson y luego vinieron pues el Keirson, Arthur Melo, Paulinho, ahora viene Vitor Roque, bueno, pues vete tú a saber, algún día nos enteraremos. Y si confía en Rafinha y en Fati y dice, ¿quién fue el segundo máximo goleador del Barça el año pasado? Rafinha. Si tenemos problema de gol y lo vendemos, que dicen que es lo que quieren hacer, tendremos más problemas en el ataque. Guste o no, Rafinha es el segundo goleador del equipo después de Lewandowski. Y Ansu es un excelente jugador, pero ha tenido mucha mala suerte con una lesión muy grave. Yo, que lo conozco desde pequeño, no está recuperado. Su principal virtud es el disparo con la pierna derecha. Arrancar desde la izquierda hacia adentro y buscar el disparo. Y eso lo ha perdido. Lo dije antes de que se fuese a Inglaterra. No sé si se puede recuperar la potencia, de eso no entiendo, pero esa es la clave para recuperarlo. Y luego habló también de Mbappé y comenta que el Barça tuvo a Mbappé sobre la mesa por 140 millones, pero ficharon a Dembélé, y yo añado que luego también a Coutinho. Y cerrada la carpeta del delantero, ¿qué más necesita fichar el Barça? Y dice, un centrocampista, es una prioridad. El año pasado se fue a por Oriol Romeu, pero no ha jugado y han ocupado su lugar demasiados jugadores distintos. ¿Sabes quién es el jugador, el sustituto de Busquets? Pues ahí tienes la respuesta. El que hacía de Busquets era un futbolista defensivo, no el que empezaba a crear el juego. El pivote del Barça no tiene que ser un jugador excepcional. Sin decir nombres, tiene que ser un jugador con criterio, que sepa jugar el balón y cuando no lo tenga, defender bien. Ni más ni menos. Es decir, un Zubimendi, que es el jugador que quería Xavi Hernández para el Fútbol Club Barcelona. Aquí tenéis el repaso de Minguella a la actualidad del Barça, la trama brasileña. Dani Olmo muy bien, pero es carísimo. Nico Williams vale tal, pero no tiene gol. ¿Cómo vas a vender a Rafinha si es el segundo máximo jugador del equipo? Etcétera, etcétera, etcétera. Repito, no lo dice cualquiera. El hombre que trajo a Messi, a Maradona, a Rivaldo, tal. No sé si trajo a Negreira, creo que no, pero un hombre importante en el entorno Barça. Y yo, como siempre que hago este tipo de vídeos, lanzo la pregunta. ¿Ha dicho alguna mentira, Minguella? Ahí lo dejo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.